El día de hoy vamos a estar estudiando lo que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y el título de este mensaje es He aquí, tu rey viene a ti. Y antes de comenzar, antes de empezar a leer estos versículos, quiero dejarlos con una pregunta para meditar en nuestros corazones. ¿Es posible recibir a Jesús, celebrarlo y al mismo tiempo rechazarlo en el corazón? No me contesten, medítenlo, guarden esta pregunta para después en sus corazones y después la estaremos contestando. Ciertamente todos tenemos expectativas en la vida, ¿verdad? Todos llegamos a tener expectativas acerca de las personas, acerca de las circunstancias, de los lugares, de nuestros trabajos. Incluso pudiéramos llegar a tener expectativas acerca de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios no encaja en esas cosas que esperábamos acerca de Él? Hoy vamos a ver cómo Jesús viene a presentarse delante de la nación de Israel como rey, pero no es el rey que la multitud esperaba, no es el rey que la multitud imaginaba. Entonces vamos a leer la primera porción del pasaje y luego oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Este evento de la entrada triunfal, hermanos, es tan crucial en la vida de nuestro Señor Jesucristo que los 4 evangelios registran este momento. Cada uno de ellos registra ciertas diferencias, pero lo único que hacen es complementarse unos con otros. Y Jesús en este momento no está caminando hacia Jerusalén por azar. Él va intencionalmente hacia la Pascua. La Pascua era la fiesta más grande y más concurrida del pueblo judío. Imaginen esta escena. Según el historiador judío Flavio Josefo, la ciudad albergaba cerca de 250,000 habitantes en ese momento. Y para cuando llegaba la Pascua se podían contar alrededor de 3 millones de personas. Entonces era un momento donde venía mucha gente hacia la ciudad de Jerusalén. La ciudad desbordaba e incluso no había lugares donde quedarse en ese momento. Mucha gente se tenía que hacer campamentos fuera de la ciudad o en otros poblados cercanos. La Pascua, hermanos, fue instituida en Éxodo capítulo 12. La Pascua conmemoraba la liberación del pueblo de Israel mediante el sacrificio de un cordero sin defecto, dice la palabra. Y mientras miles de peregrinos venían a Jerusalén, mientras miles de peregrinos inundaban la ciudad trayendo sus propios corderos para ser sacrificados, también Flavio Josefo dice que durante esta época se sacrificaban cientos de miles de corderos. Entonces el templo también era un lugar donde había mucha actividad en estos días. Y mientras está sucediendo esto, Jesús está haciendo su entrada triunfal hacia Jerusalén. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículo 1, se nos dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Y dice también más adelante que un día después Él entra a la ciudad de Jerusalén. Entonces, si la Pascua como tradicionalmente la conocemos sucedió un viernes, entonces la entrada triunfal se ubica en un domingo, en un día como hoy. Por eso en la tradición cristiana a este día se le conoce como Domingo de Ramos. Y según la ley de Moisés, el Cordero de Pascua debía ser seleccionado 10 días antes y observado cuidadosamente durante 4 días para garantizar que este Cordero no tuviera mancha, no tuviera algún defecto en él antes de ser sacrificado. Y de la misma manera, desde el momento que Jesús entra a Jerusalén, en toda esa semana Él va a ser observado minuciosamente con una lupa espiritual. Durante esos días previos a la cruz, Jesús va a ser observado por los fariseos, por los saduceos, por los herodianos, por los escribas, y le van a lanzar preguntas capciosas acerca de los impuestos, acerca de la autoridad, acerca de la resurrección, tratando de encontrar alguna mancha o algún defecto
en nuestro Señor Jesucristo. Y nada de esto, de lo que está sucediendo, es accidental. Jesús no está entrando a Jerusalén por casualidad. No fue que fuera mala suerte que entrara a la ciudad en ese momento y que ahí lo arrestaran y fuera crucificado. Él ya sabía lo que iba. En el capítulo anterior, en Mateo capítulo 20, él dice que van a Jerusalén, que va a ser entregado, que va a ser azotado y que va a ser crucificado. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo en este momento no es víctima de las circunstancias, sino que es el protagonista de un plan redentor que avanza intencionalmente hacia su cumplimiento. Y vamos a ver lo que dicen los versículos 4 al 5, ahí en Mateo 21. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces Mateo lo que está haciendo aquí es explicarnos que este no es un momento improvisado. Jesús está dando cumplimiento exacto a una profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 9. Acompáñame por favor a Zacarías capítulo 9. Lo vas a encontrar 2 libros ahí más atrás del Evangelio de Mateo. Vas a encontrar primero Malaquías y vas de atrás hacia adelante. Perdón, de adelante hacia atrás, Malaquías y luego Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Al entrar Jesús montado en un pollino a la ciudad, Jesús estaba haciendo una declaración pública y una declaración oficial. Él se estaba presentando como el Mesías, como el rey de Israel. Y esta vez, a diferencia de otras ocasiones donde él había evitado a personas que querían coronarlo, Jesús toma la iniciativa con instrucciones que le da a sus discípulos. Él les dice que vayan y busquen una asna con su pollino y que se lo trajeran. El pollino es una cría de asno, es un asno pequeño, no tan pequeño como para no montarlo, pero sí es un asno joven. Y podemos ver cómo el Señor ha previsto todas estas cosas con cuidado para dar cumplimiento a la profecía. Y es fundamental que entendamos el simbolismo detrás de su transporte, detrás de este burrito. En aquel tiempo, hermanos, el caballo era sinónimo de guerra, era sinónimo de conquista, era sinónimo de poder militar. Pero el asno en este momento representaba paz, representaba servicio y representaba una autoridad legítima que no venía a imponerse por la fuerza. Entonces, Jesús no viene como un caudillo militar, no viene a derramar la sangre de sus enemigos. Él está entrando a la ciudad para derramar su propia sangre por su pueblo. El asno sí era utilizado por reyes, pero era utilizado en momentos de paz, y el caballo era utilizado en momentos de guerra. Entonces Jesús viene en paz a la ciudad de Jerusalén. Y en el Evangelio de Lucas se nos dice que este pollino no había sido nunca montado anteriormente por otro hombre. Normalmente un animal que no ha sido montado o no ha sido domado, pues es muy difícil de controlar. ¿Alguien aquí ha intentado subirse a un caballo que no esté domado? Si estamos aquí es porque no, ¿verdad? Y no lo vayan a hacer, no lo vayan a intentar, es peligroso. Pero aquí vemos cómo la creación reconoce y se somete instantáneamente a la autoridad de su creador, de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 1, versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. A través de este acto, hermanos, Jesús le está quitando a Israel, le está quitando a la nación el pretexto de que ellos dijeran, bueno, pues se le crucificó, pero pues nunca hizo público que él era el rey, nunca nos dijo quién era realmente. Aquí Jesús intencionalmente se está presentando como el rey de Israel, como el rey que las escrituras habían prometido anteriormente.
Pero mientras el asno reconoce la autoridad de su señor, su propio pueblo decide ignorarle. Pero lo interesante de todo esto no es solamente cómo llega el rey, sino también cómo reacciona la gente ante la llegada del rey. Vamos a ver los versículos 6 al 9. Dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Entonces, estos pasajes que acabamos de leer nos muestran las diferentes respuestas ante la llegada del rey. Primero vamos a ver una obediencia incondicional, una obediencia por parte de sus discípulos, cuyos nombres no conocemos, pero ellos trabajan en el anonimato para dar cumplimiento a la profecía de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver la obediencia de los dueños de este animalito, de este pollino. Ellos simplemente atendieron a la voz de su Señor cuando se les dijo: el Señor lo necesita. Y esta es la marca de una persona que ha reconocido a Jesucristo como Rey. Hay una obediencia en sus vidas, hay una obediencia que no es negociable y que pone todo lo que tiene al servicio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver también cómo otros se emocionan ante la llegada de Jesús. Dice que la multitud era muy numerosa, que tendían sus mantos en el camino, que cortaban ramas de los árboles. En el Evangelio de Juan se nos dice que son palmeras lo que ellos cortaban. Y ellos iban tendiendo un camino tanto de mantos como de palmeras. Y lo que están haciendo al hacer esta alfombra es reconociendo la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Están haciendo un homenaje a su realeza. Y Jesús para este momento ya no está evitando la atención de los fariseos y de los escribas. No intentaba que sus seguidores guardaran silencio como lo había hecho anteriormente. Si tú recuerdas, cuando sanaba a alguien, les decía que no fueran a decir nada. Para este momento, cuando están sucediendo estas cosas, el gobierno romano era odiado. Judíos patriotas como los etlotes pudieron haber pensado que nuestro Señor Jesucristo venía a encabezar una revolución, que venía a levantarse en armas contra el pueblo romano. Y mucha gente iba, como dice aquí, detrás y delante, aclamando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Aquí, hermanos, la multitud está citando una porción del Salmo 118. Este es un salmo mesiánico. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es un salmo mesiánico? Imaginen que siglos antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, Dios le fue entregando a diferentes salmistas piezas de un rompecabezas. Un salmo mesiánico es un retrato hablado de quién iba a ser nuestro Señor Jesucristo, un retrato inspirado por el Espíritu Santo. En ellos Dios revela detalles específicos sobre dónde nacería el Mesías, cómo iba a sufrir, cómo reinaría y cómo iba a ser su victoria eterna. Y al cantar parte de estos salmos, la gente entendía muy bien lo que estaba haciendo. Están reconociendo a Jesús como Rey en este momento, como el Rey prometido en las Escrituras. Acompáñame ahí al Salmo 118. Salmo 118. Y vamos a leer los versículos 25 al 26. ¿Ya lo tienen? Dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Este salmo forma parte de los salmos llamados Jalel, que Jalel significa alabanza. Si te fijas, suena muy similar a cuando decimos Aleluya. Aleluya significa alabada ya o alabada a Dios. Y estos salmos de Jalel conforman los salmos del 113 al 118.
Estos salmos se cantaban en celebraciones muy importantes como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, como Pentecostés. Y durante la Pascua se cantaban los salmos 113 al 114 antes de la comida, y los salmos 115 al 118 se cantaban después de la comida. Entonces, cuando la multitud está gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, están utilizando un lenguaje jalel. También se le conoce a estos salmos como jalel egipcios, porque estos salmos celebran la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Y ahora, para este momento, ellos están esperando ser liberados de la opresión romana. Y Hosana significa salva ahora, o sálvanos, te rogamos. Este clamor brota de una raíz hebrea que es muy similar al nombre de Jesús, que significa el Señor salva. Cuando decían Hosana, es Yachá, que significa sálvanos, y Na, ahora, o te rogamos. Y Yeshua, si se fijan, también suena muy, muy similar, significa Dios salva. Entonces el pueblo está clamando por salvación, usando las mismas sílabas que formaban el nombre de aquel que venía a dar su vida para salvarlos. Pedían la bendición, pero ellos no sabían que tenían enfrente a su Salvador. Cuando ellos están llamando a Jesús, hijo de David, la multitud está utilizando un título que es exclusivamente mesiánico. No era un simple cumplido, era una declaración de que él era el heredero legal al trono para restaurar la gloria de Israel. Y sin embargo, el pueblo lo está viendo a Jesús lo están viendo con un lente político. Esperaban que el rey expulsara a los romanos, pero ellos no estaban esperando que Jesús expulsara el pecado de sus corazones. Entonces, cuando ellos gritan, bendito el que viene en el nombre del Señor, están transformando un saludo que se utilizaba para los peregrinos. Así se saludaba a los peregrinos que venían a la fiesta de la Pascua, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ahora están diciendo, este no es un visitante cualquiera, este es el enviado de Dios. Y al clamar Hosana en las alturas, están elevando un clamor al cielo, al mismo trono de Dios, pidiéndoles que Dios los bendijera y que trajera liberación, esa liberación que ellos tanto ansiaban. Y todas estas palabras, hermanos, son teológicamente correctas, son teológicamente perfectas, pero sus corazones estaban espiritualmente ciegos. Proclamaban al rey correcto, usaban los títulos correctos, citaban correctamente las escrituras, pero ellos esperaban una liberación equivocada. Ellos querían ser libres del César, pero no querían ser libres de sí mismos. Y mira lo que dicen los versículos 10 al 11. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando Jesús está entrando a Jerusalén, dicen estos versículos que la ciudad se conmovió. Esta palabra también tiene una raíz muy similar a conmovió. Se puede comparar a un sismo o a un terremoto. Entonces, lo que ellos están sintiendo en ese momento es una sacudida espiritual que genera muchas reacciones divididas. Genera curiosidad, genera sorpresa, genera alabanza, pero también genera indignación y burla ante el Señor. Y muchos dicen, este es el profeta de Nazaret, y estaban en lo correcto. Jesús ciertamente es profeta, pero en este momento se están quedando cortos en la descripción. Jesús no se estaba presentando como un simple profeta, se estaba presentando como el rey de la nación. Ahora acompáñame por favor a Lucas capítulo 19. Vamos a continuar en Lucas en este mismo relato de la entrada triunfal y vamos a ver lo que sucede también visto desde la perspectiva de los escritores de los evangelios. Lucas capítulo 19. Y pone una marca porque ya ahí nos vamos a quedar en Lucas 19. Y vamos a leer de los versículos 39 al 40. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo,
Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aquí podemos ver un rechazo hacia el rey. No es que los fariseos amaran a los romanos, no es que los fariseos desearan no quisieran ser liberados de ellos, pero no estaban de acuerdo con estas expresiones de alabanza con las cuales Jesús compartía honores con Dios. Pero tampoco se atrevían a callar al pueblo directamente, sino que le decían: Jesús, dile a tus seguidores que se callen, manda a callar a la multitud. Y Jesús les dice que si la multitud callaba, las piedras clamarían. Entonces, hermanos, la identidad del rey es tan real y es tan gloriosa que no puede ser silenciada. No es una declaración poética, es una declaración fuerte acerca de quién es Él. Los fariseos querían silenciar la adoración, así como hoy en día hay corazones que resisten a nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad de Cristo, hermanos, no depende del hombre. Aunque alguien lo rechace, Él sigue siendo rey. Su gloria sigue siendo real. Y así que si nosotros que conocemos a Jesucristo calláramos, ¿quién estaría fallando? Ciertamente la creación no sería, hermanos, porque su palabra nos dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los cielos cuentan la gloria de Dios, hermanos. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Y hoy en día estamos tan acostumbrados en muchos países a elegir a nuestros gobernantes basados en sus promesas de campaña, basados en simpatías. Incluso les decía ahorita en la mañana que cuando Peña Nieto se lanzó como candidato, pues muchas mujeres votaron por él porque decían que estaba guapo. Pero cometemos el error, hermanos, de pensar que Jesús es igual. Jesús no está en campaña. Jesús no está compitiendo por un puesto, no está buscando nuestra aprobación para ser rey. Él es rey. Entonces, nuestra falta de reconocimiento, hermanos, no le quita absolutamente ni un solo gramo a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El problema real no es la identidad de nuestro Señor, el problema es nuestro corazón, que a menudo, muchas veces estamos dispuestos a clamar al Señor con nuestras voces, pero nos resistimos a que Él gobierne en nuestra voluntad. Entonces yo te quiero preguntar, voy a hacerte otra pregunta y te pido que la medites bien en tu corazón. ¿Se ha sacudido tu vida al encontrarte con el Rey? ¿Ha cambiado tu vida al encontrarte con Jesucristo? ¿O solo has sentido una curiosidad pasajera? No me contestes, déjalo, guárdalo, medítalo para ti, óralo para ti. Y el problema, como les decía ahorita, no es que la multitud esté aclamando a Jesús como Rey. Sí le reconocieron como el Mesías, le reconocieron como el Hijo de David. Ellos estaban utilizando expresiones correctas hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. La multitud gritaba: Hosana, salva ahora. Pero ellos no querían la salvación que realmente nuestro Señor Jesucristo venía a traer. Ellos querían una liberación política. No querían arrepentimiento. Ellos gritaban Hosana en las alturas. Y en la misma semana, esos mismos que gritaban Hosana iban a estar gritando crucifícale y declarando que no tenían más rey que al César. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambiaron de opinión? A lo largo de la semana, como les dije ahorita, Jesús fue observado, Jesús se le puso una lupa espiritual y se dieron cuenta de que él tenía una agenda muy diferente a la que ellos pensaban. Ellos no entendían de qué necesitaban ser salvados. Lo ven, como les decía ahorita, como un profeta, lo ven como un hacedor de milagros, pero no reconocen la salvación que Jesús realmente venía a ofrecer. Ellos pensaban, como les decía, que venía delante de ellos un salvador político, que venía a librarlos de Roma, que venía a librarlos de los impuestos, que venía a librarlos económicamente, políticamente, que iba a cubrir sus necesidades físicas como el alimento. Anteriormente, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús alimenta a las multitudes, desde ahí podemos ver que la multitud, al alimentarlos, ya querían proclamarlo como rey. Ellos buscaban también la sanidad de sus enfermedades y lamentablemente nosotros también pudiéramos llegar a tener expectativas equivocadas acerca de Jesús. Nos acercamos a Jesús con esta idea: Hosana, salva ahora. Sálvame ahora de este problema económico que tengo. Sálvame ahora de esta enfermedad. Sálvame de mis deudas. Sálvame ahora. Restaura mi matrimonio. Sálvame ahora
necesito encontrar un trabajo. Sálvame ahora de esta circunstancia por la que estoy pasando. Sálvame en este mismo instante. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, a personas que se acercan a Jesús y comienzan a caminar con Él, pero cuando ven que Jesús no cumple las expectativas que ellos tenían acerca de Él, se alejan y preguntan, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Yo pensé que me ibas a salvar. Pero muchas veces pensamos esto de manera equivocada porque, como les digo, pensamos y queremos que Jesús nos libre a nuestra manera. Pero cuando nos decepcionamos de Jesús, eso solamente demuestra que no le conocíamos realmente conforme a su palabra, conforme a la Escritura, que teníamos solamente una idea equivocada acerca de Él. Jesús nunca prometió que al seguirle no íbamos a pasar por sufrimiento, no íbamos a pasar por dolor, no íbamos a pasar por aflicción. De hecho, Él declaró que en este mundo tendríamos aflicción, hermanos, pero Él dijo también que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Entonces, no podemos ver a Jesús como alguien que viene a resolver nuestros problemas inmediatos, pero tampoco me malentiendas. No es que a Jesús no le importes, no es que a Jesús no quiera cuidar de ti, no es que a Jesús no le importen tus relaciones familiares, no es que a Jesús no le importe tu enfermedad, no es que a Jesús no le importe tu salud, tu dolor. Él puede, si Él quiere, si es su voluntad, restaurar tu matrimonio y quiere restaurar vidas que han sido deshechas. Pero absolutamente nada de eso, hermanos, serviría si a final de cuentas no se resuelve nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema somos nosotros mismos, que insistimos en gobernar nuestra vida a nuestra manera y durante el proceso destruimos todo a nuestro alrededor. Nuestro mayor problema no es económico, no es político, no es relacional. Nuestro mayor problema es el pecado, hermanos. De eso vino a librarnos Jesús. Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado, porque si Él no nos salva de nuestro pecado, entonces estamos perdidos eternamente. Él vino a salvarnos de una eternidad separados de Él. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando queremos un Salvador, pero no queremos un Rey en nuestras vidas? Buscamos que nos ayude, buscamos que Él nos bendiga, que nos libere de nuestros problemas inmediatos, pero no queremos que Él gobierne nuestras decisiones, que Él gobierne nuestros hábitos. No queremos someternos a su voluntad y terminamos recibiéndole más como una solución que como una autoridad. En nuestras decisiones personales decimos, Señor, guíame, pero en la práctica tomamos decisiones sin consultar su palabra. Tomamos decisiones muchas veces en base a nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones cuando nos encontramos enojados, cuando nos encontramos tristes, y después nos damos cuenta de que esa decisión no fue la correcta? No buscamos su dirección en cuanto a nuestras relaciones de noviazgo, en cuanto a nuestras relaciones de amistad. No buscamos su dirección en nuestras decisiones laborales. No lo tomamos en cuenta en cuanto al uso de nuestro tiempo. Queremos dirección muchas veces, pero no queremos corrección. Y hay áreas en nuestra vida en las que no queremos rendir esas zonas reservadas en nuestro corazón, en las que decimos, yo nací así y nunca voy a cambiar. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han dicho? Esto es para que meditemos, hermanos. Pueden ser áreas como orgullo, pueden ser áreas como enojo, como falta de perdón. Yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? ¿Lo han escuchado también? Pueden ser hábitos ocultos, pueden ser malas palabras. Es que así crecí yo diciéndolas y ya ni Dios va a poder quitarme lo mal hablado. Y les decía ahorita en la mañana que cuando yo vine a los pies del Señor, aún después de haberle conocido, aún después de haberle recibido, yo tenía una boquita que, híjole, pero Dios me fue mostrando por medio de su palabra que no pueden brotar dos aguas diferentes de una misma fuente. Él me mostró que con la misma boca con la que alababa al Señor no podía maldecir, no puede brotar agua salada y agua dulce de una misma fuente. Y fue cuando le pedí al Señor que cambiara eso, y el Señor obra, hermanos, en la vida de aquellos que quieren rendir su voluntad a Él. No es que Él no pueda cambiarte, Él quiere y puede cambiar todos tus malos hábitos, todas esas cosas con las que crees que vas a batallar siempre. Decimos, Jesús es mi Señor, pero en esta área de mi vida mando yo. Muchas veces no rechazamos a Jesús abiertamente, pero sí le cerramos las puertas de nuestro corazón con candados que escondemos también muy profundamente en Él y los guardamos nada más para nosotros. Esposos que no aman a Cristo, esposos que no aman a su esposa, esposas que no respetan
padres que no disipulan, falta de perdón en las familias. Cuando decimos, tú reinas, Señor, pero en mi casa mando yo. Ahí es donde tenemos un serio problema. ¿Y qué me dicen de nuestra vida espiritual? Podemos adorar con emoción, ¿verdad? Podemos venir aquí los domingos, cantar fuerte como cantaba la multitud. Podemos usar las palabras correctas, como la multitud citaba el Salmo 118. Quizás podemos servir en algún ministerio, pero no hay obediencia, no hay una vida consagrada delante del Señor. No hay una rendición real. Quizás el domingo cantamos Hosana con alta voz, con todo nuestro corazón cantamos Hosana y durante la semana gritamos crucifícale con nuestras acciones. Entonces muchas veces, hermanos, queremos que Jesús encaje en nuestras ideas y que el pecado ahí lo deje, que el pecado ahí que se quede guardado, que ese no lo toque. Rechazamos al verdadero Rey porque no parece lo que esperábamos acerca de Él. Y el problema, como les decía, no es que la multitud no quisiera a Jesús. El problema es que no lo quiso como el Salvador de sus vidas, de sus pecados. Entonces, lo que les preguntaba ahorita al principio, sí es posible decir que Jesús es Rey y vivir como si nosotros lo fuéramos. Y Jesús, al ver la ciudad, no reacciona con ira, sino más bien Él reacciona con un llanto profundo. Ahora vamos a ver el corazón del Rey. Acompáñame ahí mismo a Lucas Lucas 19, versículos 41 al 44, y vamos a ver cómo responde el Rey a ellos. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando Jesús se acerca a la ciudad de Jerusalén, para este punto Él ya puede observar las casas, puede observar los edificios públicos, la majestuosidad del templo, pero Jesús ve mucho más allá de todas estas cosas. Él comienza a ver gente que en el fondo de su corazón iba a rechazarle, veía ceguera espiritual en las personas, veía que la gente iba a sufrir por las consecuencias de la dureza de su corazón, y en pleno conocimiento de lo que en un futuro va a suceder, Él expresa un profundo deseo porque la nación de Israel se arrepintiera. Y Jesús aquí nos está mostrando el corazón de Dios. Aunque Él estaba a punto de pronunciar juicio contra Jerusalén, Él no se goza. Él está llorando porque no fueron capaces de discernir el significado de este día tan importante en el que Él se estaba presentando delante del pueblo. Y luego Jesús agrega una profecía. Es una profecía que se cumple al pie de la letra en el año 70 y habla acerca de las tristes y las fatales consecuencias de no haberle recibido como rey verdaderamente. Jerusalén, hermanos, no fue juzgada por ignorancia, sino por rechazar esa oportunidad que tuvieron enfrente. Jesús llora porque Él sabe que el rechazo de hoy va a llevar a la destrucción de mañana. Y Jesús lloraba porque Él sabía lo que venía para el pueblo. Nuevamente el historiador judío Josefo relata que años después el hambre fue tan extrema que devoró a familias enteras después de este evento, después de la destrucción de Jerusalén, que las calles se llenaron de jóvenes que deambulaban como sombras antes de caer muertos, y que los valles alrededor se llenaron de cadáveres. Él describe que esto fue un horror tal que hizo gemir hasta al general romano Tito, pero escuchen esto. El predicador Charles Spurgeon dice que aunque nada en la historia sobrepasa este horror, ni siquiera esto sobrepasa la destrucción de un alma. Entonces Jesús no lloraba por los muros que estaban a punto de caer, no lloraba en sí porque la ciudad fuera a ser destruida, sino que lloraba por esas almas que se iban a perder eternamente por no reconocer el día de su visitación. Y hoy, en este día, quiero hablarle muy especialmente a aquellos que nos visitan por primera vez, o que quizás llevan poco tiempo escuchando acerca de la palabra. Como les dije anteriormente, Jesús se presenta delante del pueblo
como rey, para que ya no tuvieran excusa, para que ya no tuvieran pretexto de decir que no sabían quién era Él. Y el día de hoy, si tú estás escuchando esto por primera vez, tampoco puedes decir que no sabes quién es Él. El día de hoy Jesús se te ha presentado como rey, como aquel que cumple las profecías, como aquel que tiene autoridad, como el rey que vino a salvarte de tu pecado. Jesús llora sobre Jerusalén porque no conocieron el tiempo de su visitación. No reconocieron el día y no permitas que este sea tu caso. El rechazo a Jesús, hermanos, no es una elección ligera, no es un error ligero. Es una decisión que tiene consecuencias eternas. Pero escucha bien la buena noticia. Tu rey viene a ti, manso, justo, salvador, humilde. Tu rey no viene con un ejército para destruirte por tus fallas. Él quiere darte vida. Jesús quiere advertirte. Jesús no es un rey indiferente que dice, pues recházame y no pasa nada. Él es un rey que llora, porque sabe que todos aquellos que no le reciben como rey se van a perder eternamente. Pero este llamado no es solamente también para aquellos que no le conocen. Este llamado es también para todos aquellos que domingo a domingo, miércoles a miércoles estamos aquí cantándole al Señor, que elevamos nuestras voces con palabras correctas, con salmos correctos, con Biblia en mano. Y aún así no nos hemos rendido completamente a Él. Aún así hay áreas de nuestra vida que no le hemos entregado a Jesucristo. Entonces el corazón del rey se conmueve. Jesús no tiene un corazón indiferente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice su palabra. El corazón de Dios es un corazón compasivo, hermanos. Pero esa compasión no cancela la verdad, solamente la hace más urgente. El día de hoy tu rey viene a ti también. El día de hoy también tu rey te está llamando, tu rey te está advirtiendo de las consecuencias de no reconocerle. Pero en su corazón compasivo él también llora por todos aquellos que no le reconocen. Y ya por último, para terminar, quiero hablarte acerca del propósito del rey, a lo que él vino realmente. Y este propósito es lo que la multitud no entendió. Mientras la ciudad, como veíamos ahorita, se preparaba para sacrificar miles de animales, el verdadero Cordero de Dios estaba entrando por sus puertas. Y Jesús no iba caminando hacia un trono terrenal. Jesús iba caminando hacia la cruz. Él no vino a destruir a los rebeldes. Jesús vino para morir por ellos. El rey inocente, pagando por nuestra desobediencia. Jesús sabía, hermanos, que iba a ser rechazado. Jesús sabía que él iba a ser entregado a las autoridades. Y aún así entra en Jerusalén para dar cumplimiento al plan de Dios. El día de hoy hemos visto a Jesús entrar a Jerusalén como el Cordero de Dios. Un cordero no pelea, un cordero se entrega. Él vino, como veíamos ahorita, en silencio, montado en un asno, con una única misión: quitar el pecado del mundo. Juan, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es su primera entrada triunfal, una entrada de paz, una entrada de sacrificio. Pero la Biblia nos advierte, hermanos, que su próxima entrada va a ser diferente. Su siguiente entrada va a ser muy diferente. La misma palabra que profetizó a un cordero humilde, profetiza el regreso del león de la tribu de Judá. La primera vez que Jesús vino a ser juzgado por los hombres. La siguiente vez que Él venga, Él va a juzgar a las naciones. La primera vez Él vino montado en un asno de paz. La siguiente vez Él vendrá montado en un caballo de victoria. La primera vez Él derramó su sangre para salvarnos. La segunda vez Él va a venir para reclamar su reino con autoridad absoluta. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que el tiempo de su visitación y el tiempo de su gracia tienen un límite. Quizás hoy pienses que este mensaje no es para ti y quizás prefieras seguir gobernando tu vida a tu manera. Pero va a llegar un día, hermanos, que su soberanía va a ser innegable ante toda la humanidad. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Va a llegar el momento en que no va a haber lugar para la duda o para el rechazo. Aquellos que ya le han entregado su vida a Jesucristo, ciertamente un día vamos a estar delante de Él y vamos a doblar nuestra rodilla delante de Él, pero la vamos a doblar en adoración, en reconocimiento a aquel que dio su vida por nosotros. Pero aquellos que le siguen rechazando, y quizás no, como te decía ahorita, quizás no lo estés rechazando con palabras, quizás lo estás rechazando con acciones. Un día todos vamos a estar ante la gloria irresistible de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y vamos a reconocer que Él es el único Rey. Entonces no esperes encontrarte con el león para juicio. Ven el día de hoy ante el Cordero que dio su vida por ti. El Cordero te está ofreciendo gracia y es el mismo león que un día va a establecer su justicia. Hazlo hoy reconociendo que el Cordero ya fue sacrificado por ti y por mí. Dice la palabra que Jesús es nuestra Pascua, hermanos. Jesús ya fue sacrificado por nosotros. Él es el Cordero sin mancha, sin defecto. Al final de esa semana en que ellos estuvieron observándolo, analizándolo, a ver si encontraban una mancha, algún defecto, Poncio Pilato termina declarando: no veo ningún delito en él. Este era el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Que cuando Él vuelva, hermanos, nos encuentre como sus súbditos fieles esperando su regreso con gozo. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Ríndete a tu Rey.